Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidos a un nuevo programa de Conversando la Región. Conversando en la región, por la región, con gente de la región. Hoy día vamos a hablar con Emil Ugarte Cirombale, arquitecto de la Universidad de Chile, ¿verdad? De Chile, sí. Y vamos a hablar sobre el desarrollo urbano, sobre el borde costero y sobre la conectividad que se requiere en una ciudad que, le adelanto, amiga y amigo televidente, se nos vienen días difíciles y amargos, precisamente por los problemas de congestión, redes estructurantes de la ciudad que están quedando colapsadas día por día. De aquí a un año y medio máximo, la ciudad va a tener problemas de congestión de proporciones monumentales. Ojalá que las autoridades, cuando hablo de las autoridades, hablo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, del Servicio de Vivienda y Urbanismo, y hablo también, para efectos de conectividad hacia la ciudad, del Ministerio de Obras Públicas. Emil, bienvenido. Muchas gracias, senador, por invitarme. Me olvidaba de decir que además una bonita carrera gremial. Tú llegaste a ser presidente de la Cámara Chilena. Sí, de dos la veces presidente, me repetí el plato. 2 veces, y también con voluntad de acción pública, has sido candidato a alcalde. Ah, también, sí, tuve mi experiencia política. Bueno, se ríe el senador, pero en realidad fue muy bonita. O sea, yo creo que a mí me dijeron que cuando uno tiene una experiencia política, uno conoce al ser humano, pero la suma, ¿cierto? Esta experiencia es muy hermosa desde el punto de vista humano, y la verdad es que es muy hermosa. El servicio público es bonito, tiene sus sinsabores también. Sinsabores, pero sí, en el fondo la suma es muy, muy bonita. Yo la hice con mis 2 hijos. Mis 2 hijos estaban terminando, se estaban titulando de arquitecto, y ellos me acompañaron. Fue una experiencia familiar única. Antes de entrar en este tema de la ciudad y sus problemáticas, ¿cuál es tu núcleo familiar? ¿Cuál es tu entorno? Bueno, yo, cierto, me casé con una de aquí del norte, de Pedro Valdivia. Rebeca nació en Pedro Valdivia, es médico cirujano, es endocrinólogo. Nos conocimos en Santiago. Y tengo 2 hijos, que los 2 hijos siguieron mi profesión, no le hicieron caso a Rebeca. Son los 2 arquitectos, los 2 estaban trabajando en Santiago, y la semana pasada uno regresó a trabajar en el tema de Ciudad Modelo. Así que estoy muy contento. Precisamente enfrentar el desafío que nos convoca para conversar hoy día. Emil, la ciudad como un organismo vivo, ¿cómo lo ves tú creciendo? Bueno, yo creo que la definición, aunque tú lo dices inmediatamente, lo dices muy fácil, esa concepción de ciudad, organismo vivo, no todo el mundo lo tiene claro. La ciudad, en el fondo, cuando estamos hablando de organismo vivo, estamos hablando de que los fundamentos para entender la ciudad son biológicos. Y la biología, a diferencia, ¿cierto?, de la ingeniería, la biología entiende al revés, entiende de lo inductivo. O sea, lo importante, ¿cierto?, los médicos hacen diagnóstico de los detalles, y que desde los detalles entienden lo general. El caso de la ciudad generalmente se entiende al revés, ¿cierto? Se parte con un concepto ciudad y después, ¿cierto?, se distribuye. Y aquí siempre, ¿cierto?, en el tema biológico, siempre se tiene que mirar el contexto, no perder. Y eso es tan complejo, porque nosotros tenemos, lo que más grave, senador, es que nosotros tenemos una institucionalidad que responde al pensar analítico. Es que eso quiero preguntarte. ¿La ciudad está creciendo con un orden, con una inteligencia aplicada, con un pensamiento, o esta ciudad está un poco a la que te criaste, a lo que manda el mercado? Al ser una ciudad larga, ¿hay un adecuado aprovechamiento territorial? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la otra vez conversamos esto, y la verdad es que están empezando a caer paradigmas que antes de decir, ¿cierto?, cuando hay desarrollo económico, significa forma natural que va a haber desarrollo social, desarrollo ambiental. Y eso no es así. El caso nuestro, ¿cierto?, que nuestra ciudad es una ciudad lineal, y por tal motivo, al ser una ciudad lineal, tiene todos los recorridos, mayores recorridos. Angosta y larga, eso larga, es verdad. Es como Chile. Lineal. ¿Cierto? Claro, es igual que Chile, y concentrada todo
toda la actividad en un solo punto, que es el centro. Piensa que en el centro están todos los colegios, está todo el equipamiento. Y el tema es que para acceder a las oportunidades urbanas hay que hacer recorridos largos. Y nosotros tenemos una sola vía que recorre la ciudad de lado a lado, que es la Costanera, y punto, no tenemos otra. Entonces, en estos momentos, cuando tenemos un parque automotriz, ¿cierto?, que está creciendo al 10%, cuando en estos momentos se permite, ¿cierto?, y en estos momentos se monopoliza la actividad de la construcción. ¿10% significa que en 8 años se duplica más o menos? Exactamente. Es una nos viene un problema de proporciones. No, o sea, de proporciones. O sea, definitivamente nosotros no podemos empezar a mirar que la ciudad se puede solucionar con el tema de movilidad con el automóvil. Emil, arquitecto, urbanista, de una facultad tan importante como la de la Universidad de Chile, ¿tú cómo ves que debiera enfrentarse este proceso? ¿Debiera haber un rol en el municipio? ¿Debiera haber un rol también en el gobierno regional? ¿Cómo piensas tú que debiéramos enfrentar el desarrollo de la ciudad? ¿Debiera estar el sector privado actuando? Yo creo que en el fondo la ciudad es un problema de todos. O sea, yo creo que nadie tiene la potestad de decir nosotros somos la ciudad. O sea, tiene importancia el municipio, tiene importancia el gobierno regional, tiene importancia los ministerios, tiene importancia el sector privado, tiene importancia la comunidad, tiene importancia lo académico. Todos construimos ciudad. Y en realidad el ideal que haya claridad como primero, ¿cierto?, epistemológica, como decías tú, reconocer que esto es un organismo vivo y tenemos que entender la ciudad de otra forma, en forma sistémica. O sea, no puede ser, ¿cierto?, que cada ministerio, cada sector solamente no conversen y estén definidos en un solo punto. No tenga la visión esta integral, que todo se está interrelacionado. O sea, esto, para nuestras amigas que nos están mirando, nuestros amigos, lo que tú estás diciendo es que esto de que haya tantos ministerios separados sin que se integre en algún momento termina siendo dañino para la ciudad, porque no es sistémico, no está integrado, no es relacional, ¿verdad? No relacional, sí, y se pierde mucha energía, se pierde recursos. O sea, hay un esfuerzo muy importante que fue hace pocos días, que se instauró el tema de Ciudad Modelo, que es una iniciativa del Ministerio del Transporte. El Ministerio del Transporte, ¿cierto?, y Telecomunicaciones propone una nueva mirada, una mirada mucho más integral, y propone que la planificación física y la movilidad, el transporte, se miren como una sola cosa, más integrada. La semántica siempre es muy importante, porque claro, ciudad modelo es bonito, es provocativo, es estimulante, pero la verdad es que hay modelos para bien y modelos para mal. Claro. Digamos que hoy día la ciudad, hoy, en el estado de situación en que nos encontramos, digamos que es un modelo regular, bastante mediocre. No, en realidad nosotros, todas las medidas que se han tomado este último tiempo han ido en sentido contrario a la coherencia. Nuestra ciudad es una ciudad lineal, ¿cierto?, larga, y que lo da la geomorfología, no lo da la forma de naturaleza, ¿cierto? No podemos crecer ameboide como una mancha como crecen las demás ciudades, y lo que significa que en estos momentos es una ciudad que tiende a la segregación social, o sea, a generarse sectores que cada vez le va a ser más difícil acceder a las oportunidades urbanas, por el tema que cada vez el transporte es más caro. Piensa que, por ejemplo, hace poco me informé que en la Universidad de Antofagasta las clases no pueden empezar a las 8:30, normal, porque un joven que vive en La Bonilla se demora 2 horas en llegar a la universidad. En una ciudad de 340.000 habitantes eso es un disparate. Es un disparate. Un disparate. Digamos, ¿cuáles son los aspectos positivos, 3 aspectos positivos de la ciudad desde el punto de vista de un especialista del espacio? El espacio urbano. ¿Cuáles definirías tú como 3 anclajes positivos de la ciudad? Yo creo que lo primero, ¿cierto?, lo que está pasando estos últimos meses. Hay algo positivo, porque cuando uno ve que un Ministerio de Transporte se preocupa de este tema, está hace pocos días, ¿cierto?, está el tema de que que en el cambio de gabinete se instala, ¿cierto?, el biministro que es un ministro de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales,
que hay que recordar que fue muy exitoso en el tiempo del lago. Gracias a eso se pudo hacer el seccional norte, en que se pudo vender por primera vez terreno macro urbanizado, y este seccional rompió un poco la alta segregación social que tenía la ciudad entre el lado norte y el lado sur. ¿Tú encuentras que es bueno entonces esa parte? Eso es interesante, porque en el fondo un ministerio que su objetivo es vender propiedades, se mimetiza, se une con un ministerio que es de planificación y de construcción de ciudad. Claro, y construcción de ciudad ya le cambia la mirada, le cambia el objetivo. Dame dos más, Después, son tres. ¿cierto? La otra cosa es que nosotros tenemos una gran garantía, que tenemos una ciudad realmente hermosa, que nosotros tenemos nuestro espacio público, que la recorre de lado a lado, que es el borde costero. Y eso, el espacio público es algo realmente lo más importante de una ciudad, es el espacio público. Uno dice, el espacio, cuando uno recorre las ciudades en el mundo, ¿cierto? Lo que se recuerda es de lo no construido, del espacio público. Y nosotros tenemos un espacio público que nos recorre de lado a lado en forma natural, que es el borde costero. Maravilloso. Maravilloso. Y eso no lo tiene nadie. Es una cosa, una singularidad, ¿cierto? Eso es una cosa que es trascendente. La otra cualidad es que, vuelvo a decir que en este momento, poco a poco, la gente ha ido tomando. Y la otra característica es que en este momento estamos pasando un momento único en la economía de la región. Hay 30.000 millones de dólares de inversiones, ya partió ahora, ¿cierto? En los 4 o 5 años más, ¿cierto? Y eso va a generar 150.000 empleos. 150.000 empleos. Pucha, si uno dijera, si nosotros somos capaces que esos 150.000 empleos vinieran a vivir acá, multiplícalo por 3, por 4, esta ciudad, ¿cierto? Sería una ciudad muy, muy trascendente, muy importante. Lamentablemente, ¿cierto? Nosotros, esta es una ciudad que, debido al tema que la actividad económica, o sea, la minería, trabaja por turno, da la posibilidad de trabajar aquí y vivir en otra ciudad. Conmutación, eso se llama conmutación, ¿verdad? Que la gente se desplaza a vivir a otro lugar. Y eso realmente atenta contra la sustentabilidad de la ciudad, porque la ciudad se sustenta con los suelos. Ya veremos esa parte. Vámonos ahora con los 3 aspectos que tú consideras negativos, los 3 aspectos que son problemáticos. Yo creo que el problema más grave es nuestra institucionalidad territorial. Nosotros tenemos el espacio público, que es un elemento trascendente, aunque ustedes no lo crean, ¿cierto? Está a cargo del Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa está a cargo desde el siglo XVI. El siglo XVI, ¿cierto? Cuando estaba el Imperio Español... Estamos hablando del borde costero. Del borde costero, ¿cierto? El Imperio Español estaba a cargo, ¿cierto?, luchando contra los corsarios y los piratas. Y desde ahí está la misma lógica de cuidar el borde costero por parte de la defensa. Entonces, en este momento uno dice, oye, ¿qué razón? ¿Por qué el borde costero y el espacio público va a estar en el Ministerio de Defensa? Bueno, está ahí porque nosotros está ahí. Es un disparate, ¿no? Disparate. El suelo, ¿cierto? El 80% del suelo, ¿cierto? Este es un territorio ganado en guerra, se hace cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, que maneja los archivos de la propiedad del Estado, y que en otras regiones, ¿cierto?, para manejar los archivos necesita una sola persona. Aquí, ¿cierto?, para manejar el 80% de la propiedad del suelo también tiene una sola persona. Entonces, para funcionar tiene que contratar a gente a honorario, a contrata, que no tiene ninguna responsabilidad administrativa. Es un desastre. Un desastre. Entonces, el único objetivo de ese ministerio es vender terreno como de lugar. Y ahí tenemos la consecuencia que en la región donde exportamos el 40% de lo que exporta Chile, donde está concentrada la mayor actividad minera del mundo, de alta rentabilidad, nuestros barrios industriales no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen pavimentación, no tienen nada. ¿Y cuál es el tercer punto? Y el tercer punto es que el tema urbano es un tema tabú que se ha mantenido, y esperamos, yo estoy muy contento, ¿cierto?, que nuestro gobierno, el gobierno actual, está levantando, ¿cierto?, este tema tabú, que se mantuvo, ¿cierto?, porque el urbanismo en un momento se consideraba como algo de izquierda, algo del marxismo-leninismo que expropiaba. Entonces se decía que los únicos que no podía planificarse, ¿cierto?, todo lo que significa planificación, ¿cierto?, expropiación. Entonces, en estos momentos esto se está revirtiendo con los últimos hechos, ¿cierto?, como el Ministerio de Transporte, la ciudad modelo, como el tema, ¿cierto?, esto de unir estos 2 ministerios, que se relacionen más con el tema de planificación, y se le está dando más importancia a la planificación. Ahora, ya lo hemos mencionado, pero para hacer más pedagógica esta conversación y la gente vaya entendiendo los problemas de la ciudad,
El segundo nivel de análisis, eso es red estructurante, ¿verdad? Bueno, yo creo que el tema complejo es nuestra forma lineal. Nuestra forma lineal es una forma que tiende a que todos los traslados, todo lo que significa movilidad de los habitantes de Antofagasta sea más complejo. Más encima que nuestra movilidad está sustentada con el automóvil. Y el automóvil es un elemento que primero, en un momento que todos estamos en crisis energética, ¿cierto? Que cada vez los combustibles son más caros, cada vez, ¿cierto?, estamos preocupados del calentamiento global, no puede ser, ¿cierto?, que la movilidad de nuestra ciudad sea a base del automóvil. Y más encima, ¿cierto?, que ya el automóvil sea inoperante. O sea, el tren urbano es una necesidad a grito. Yo creo que más que tren, claro, tiene que ser un tren, no tiene que ser un elemento rápido. Rápido, que vaya de punta a punta, claro, en 20 minutos como máximo. Exactamente, extremo. O sea, tiene que ser en una línea express rápido. O sea, no puede ser, ¿cierto?, que vaya caminando y se vaya distribuyendo. Cuando uno analizaba el tema de la propuesta de Marcelo Hernando sobre el tren, el recorrido del tren era como un recorrido de una micro. ¿Tú te has subido a alguna micro? ¿Cierto? Las micros, ¿cierto?, te van recorriendo, te suben, te bajan, te suben al cerro, vuelven a bajar. O sea, es muy difícil en una ciudad lineal el ideal que haya, ¿cierto?, una sola línea, ¿cierto?, y que corra. Y todos los servicios de transporte son complementarios a esa línea. Y hay, claro, exactamente, o sea, ponte desarrollar el transporte intermodal. Ahora, o sea, desde el punto de vista del uso del suelo, que es otro elemento, hemos dicho la red estructurante con los problemas que ya vimos, el uso del suelo. Mi opinión es que el uso del suelo en esta ciudad es completamente disparatado e irracional. Me parece a mí francamente inadecuado lo que ha pasado, por ejemplo, con las limitaciones de altura que hay en el pleno centro. O sea, esta es una ciudad que tiene un coeficiente de uso de suelo que es muy ineficiente, en mi opinión. Claro, mira, yo creo que hay varias cosas, hay varios elementos que están fallando. Por ejemplo, cuando tú quieres densificar, ¿cierto?, tú tienes que proponer terrenos amplios. O sea, hacer un edificio es importante, ¿cierto?, para que el sector medio viva en un edificio, no puede ser 5 departamentos, tienen que ser sobre 100, porque si no 5 departamentos te comen los gastos comunes. Entonces, y eso se necesita terrenos de 1.500, 2.000 metros cuadrados. Entonces, cuando tú ves que hay zonas de densificación que se pueden densificar, pero tienen lotes mínimos, o sea, de 300 metros. Por ejemplo, aquí en Antofagasta, ¿cierto?, tenemos el subsidio de renovación urbana. El subsidio de renovación urbana es un subsidio que está dando muchos años el Ministerio de la Vivienda, en que propone un incentivo para que las personas se ubiquen en mejores lugares y te regala, ¿cierto?, 200 UF. ¿Cuánto es 200 UF? 200 más de como 4,5 millones, 6 millones de pesos. ¿Qué significa, cierto? Para comprar un departamento de 2.000 UF, tú das el pie, el Estado te paga el pie. Y eso, ¿cierto?, en estos momentos está en zonas que tienen constructibilidad de 1,5 y 2. O sea, es un disparate, eso no puede ser. ¿Cómo tú tienes que, ese subsidio tiene que estar en zonas de alta densificación, no en pequeña densificación? Y ese subsidio tiene no sé cuántos años y nunca se ha podido concretar porque está mal ubicado. Bien, el centro, por ejemplo... El centro es el lugar donde tiene las mejores condiciones para densificar. En el centro se encuentran todos los colegios, la mayor parte de los colegios. Está, ¿cierto?, el mall, está la Playa Paraíso, está la Costanera Central, está la biblioteca regional, se encuentran la mayor parte de los bancos, está todo el aparato público. Tú entonces ahí harías una densificación. Densificación. Y uno ve... ¿Y ahí se podría usar el subsidio? Ahí debería ser. Lo coherente es que el subsidio, ¿cierto?, se incentive, porque uno de los temas de la... ¿Y a quién deberíamos pegarle el tirón de oreja? ¿Al Ministerio de la Vivienda? ¿Al Ministerio ¿Al Serviu? ¿A quién? No, al Ministerio de la Vivienda. Hay que darle un palo, ¿cierto?, porque, ¿cierto?, se ubicaron los lugares malos, eso se tiene que reestudiar. Y la otra cosa, ¿cierto?, lo uno de los temas es que, por ejemplo, en el centro se dice que tienes constructibilidad 4,5, que es una constructibilidad alta, o sea, significa que si yo tengo 100 metros cuadrados, puedo construir 4,5 veces los 100 metros cuadrados. Eso significa 4,5. Y si la Ley General de Urbanismo dice que si tú juntas lote, propiedades, te premia en un 30% más, o sea, podemos lograr una constructibilidad 5,8. Pero el tema de Antofagasta es que el lote pequeño y el lote grande tienen la misma constructibilidad. Entonces tú dices, oye, se puede densificar, pero
no es como, no te dice que el ideal que tú juntes lotes grandes y recién puedas construir. Porque si tú autorizas construir en terrenos de 150 metros, se pierde el objetivo de la densificación. No se puede densificar, no sé si se ve que estamos claro, conversando ¿no? con Emil Ugarte Cironvale. Él es arquitecto, es un destacado hombre de la ciudad, es un hombre además con vocación de servicio, es de la Junta Directiva, ¿no?, de la Universidad de Antofagasta. Sí, estoy en la Junta Directiva de la Universidad de Antofagasta. Colabora ahí a la gestión en el ámbito universitario, representando al presidente de la República, y estamos hablando sobre los problemas de la ciudad y las oportunidades y desafíos que también nos genera la ciudad. Hemos llegado al final de este primer bloque, vamos a volver solo en un minuto. Espérenos, no se vaya, que la segunda parte va a ser muy entretenida.